¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Otro día más por aquí. En el vídeo de hoy vamos a hablar de El oso, de Bear, serie de Disney Plus, de Fox, creada por Christopher Storer, un director norteamericano, el cual no tenía constancia de su existencia hasta que me crucé con El oso, con la primera temporada del oso, el año pasado. Ya hice una pequeña review sobre lo que me parecía esa primera temporada en el vídeo que hice sobre las mejores series del año 2022. Pero quiero destacar una cosa que ahora comentaré sobre el episodio final de la primera temporada. Dicho esto, Christopher Storer no es muy conocido, al menos no era muy conocido hasta hace un par de años. En su haber tenía un puñado de monólogos, de haber dirigido un puñado de monólogos, y la serie Ramy, que yo creo que El oso tiene mucho de esa serie, y ahora os comento el porqué. Verás, a veces aparecen este tipo de obras, este tipo de contenidos, ¿no? Ya sean películas o series, donde se juntan un grupo de jóvenes con muchísimo talento, pero con poca credibilidad o con una trayectoria muy corta, y de repente acaban haciendo un pelotazo. La cuestión es que cuando empiezas a revisar, ¿no?, quién ha hecho esta serie, quién está detrás de esta serie, te empiezas a encontrar a jóvenes talentos con muy buen currículum, incluso otros con un currículum muy corto, pero que denotan un nivel de creatividad inmenso, empezando por el propio Christopher Storer, Joanna Calo, ¿no?, que ella era guionista, es guionista, ha sido guionista, por ejemplo, de BoJack Horseman, ha escrito más de 60 capítulos de BoJack Horseman. Eli Galuska, que también ha escrito algún que otro capítulo en BoJack Horseman, o el propio Ramy Youssef, que es actor en la serie de Ramy, y que ha sido el encargado de dirigir el capítulo número 5, el capítulo número 4, que es el capítulo de Copenhague. Y comento esto porque se nota que es una serie como con mucha vida, ¿no? Se nota que cada guionista ha cogido un personaje o un par de personajes y se han encargado exclusivamente de escribir la historia de ese personaje, que es muy a la vieja usanza. Así es como las writer room, ¿no?, las habitaciones de escritores funcionaban. Un escritor, un guionista, escribía un personaje en concreto y escribía la historia de ese personaje, y cada vez que ese personaje saliese en un capítulo, pues él se encargaba de escribir sus diálogos, sus relaciones con los otros, ¿no? Dicho esto, voy a mencionar las cosas que más me han gustado de esta segunda temporada, que si cabe me ha gustado más incluso que la primera. Voy a recalcar, ¿no?, un detalle que me pasaba con el último capítulo de la primera temporada. Ya dije en su momento en el vídeo de mejores series del año 2022 que el último capítulo de la primera temporada no me había terminado de convencer, sobre todo el final, por ese happy ending que tiene, ¿no?, donde abren las latas de tomate y de repente se encuentran todo el dinero. En su momento ya lo dije y me daba la sensación de que eso se había hecho así porque no había una continuidad de la serie, o no se sabía si la serie iba a continuar, no sabíamos si la serie la iba a ver un montón de gente, si iba a gustar. Entonces decidieron poner esa parte, al menos es la sensación que a mí me da, para cerrar de una forma positiva la historia. Nada más lejos de la realidad, porque realmente ese dinero en la segunda temporada nos ha demostrado que no ha valido de mucho. Y el miedo que yo tenía en su momento, por el cual no me gustaba ese happy ending, era el hecho de decir, ahora en la segunda temporada ya me voy a encontrar casi todo hecho, y no me gusta. Y el hecho de que me haya gustado tanto esta segunda temporada es que ha roto todos mis esquemas. O sea, en ningún momento caí o en ningún momento pensé que lo que nos podríamos encontrar es la construcción del mismo restaurante que pudiese funcionar como un personaje más. Y eso ha hecho que pues esta segunda temporada a nivel creativo pues me encante. Lo primero porque me pilló totalmente fuera de juego, y lo segundo porque de la forma que se ha desarrollado todo, o sea, es tan real, es tan de verdad, que me lo acabo creyendo. Y de hecho, esto es algo que he comentado con varias personas. Cuando en una serie que supuestamente es de cocina, en la segunda temporada se cocina muy poco, pero sin embargo, cada vez que se cocina, tú quieres cocinar, te da esa sensación, dices, es que lo que estoy viendo es real, es de verdad, ¿no? Es casi que se puede tocar, ¿no? Y eso obviamente yo creo que es uno de los motivos por los cuales esta segunda temporada ha gustado tanto, a la gente le ha gustado tanto, porque han desarrollado o han enfocado en una dirección poco vista o poco explorada, que es la construcción de un restaurante. Dicho esto, las cosas que a mí personalmente más me han gustado de esta segunda temporada, uno es el intimismo. Si cabe, esta segunda temporada es mucho más intimista que la primera, donde en la dirección se recalca que lo importante son las emociones, y por eso esos planos tan cerrados, de mucho desenfoque, ¿no?, donde el personaje es lo que estamos viendo, es lo que predomina y ya está, y nada más puede llamar la atención, porque lo que se quiere mostrar es esa pequeña mueca, es ese detalle, ese gesto que
es mucho más importante verlo, porque lo sientes, que te lo cuenten, ¿no? Que te lo digan, ¿no? Me siento así o me siento así. Yo creo que en ese sentido esta segunda temporada es muchísimo mejor que la primera en ese apartado, y a mí personalmente me encanta. Otra de las cosas que me gustan muchísimo, esto es a nivel personal, me gusta muchísimo esa técnica, leí sobre ella hace un par de años y de hecho vi un pequeño ensayo, pero por desgracia no lo he encontrado y no sé la palabra técnica, cómo se llama. La conozco coloquialmente como dirt line o como línea sucia. Es cuando una conversación entre dos personas se pisan constantemente entre ellas. Una técnica que se suele usar normalmente para dar veracidad y naturalidad a las secuencias, pero con un efecto secundario. Y es que si se abusa de la técnica podemos caer en el absoluto caos. Las secuencias se vuelven indescriptibles y el espectador termina desorientándose por completo. Cuando nos encontramos con un contenido donde constantemente se están pisando las líneas, es muy caótico, y la serie juega a la perfección con el caos. Juega a la perfección con el caos para luego darnos momentos de tranquilidad, ¿sabes? Y que estemos muchísimo más centrados en esos momentos donde, como os decía, los planos se alargan, donde de repente no hay nada que interrumpa o que llame la atención, excepto una mirada o excepto una mueca. Pocas veces caemos en el ritmo externo. Esta serie tiene un ritmo externo bestial. Cuando tú estás viendo a alguien cocinar, simplemente a alguien cocinar, no lo estás viendo solo a él, pero sin embargo estás escuchando a toda la cocina cocinar. Todo el ruido de la cocina inunda, ¿no? Y eso es lo que le otorga ese dinamismo, ¿no? El ritmo externo que tiene el plano, que tú a lo mejor estás viendo a alguien cortando una cebolla, pero de repente todo es caos, es descontrol, etcétera, etcétera, ¿no? A mí personalmente es otro de los puntos, ¿no? Ese dinamismo que tiene, construido casi siempre desde el sonido. Obviamente los movimientos de cámara hay momentos que son puta locura, pero sobre todo desde el sonido. A mí la edición de sonido de esta serie me parece una maravilla, y porque sobre todo pues eso, como os decía, ejerce algo que no se ve, que es el ritmo externo de los planos, y eso pues cuando lo analizas pues es algo que te vuela la cabeza y dices, joder, qué bien hecho está esto. Por otro lado, y esto es un detalle, ¿no? Es un detalle que no deja de ser una tontería, pero a mí este tipo de detalles me encantan, ¿no? Es cuando vuelves a revisar la serie te das cuenta del detalle de esa analogía visual que hay entre la primera escena del primer capítulo con la última escena del último capítulo, que es, bueno, para refrescaros la memoria, al principio de la serie lo que nos encontramos es a Carmy en medio de un puente abriendo una jaula donde hay un oso dentro. Y al final de la serie lo que nos encontramos es a Carmy encerrado, siendo él el oso, ¿no? Encerrado. Probablemente lo que nos encontremos en la tercera temporada es él volviendo a salir, ¿no? O primero dejando salir al oso y luego saliendo Carmy. No lo sé, pero ese detalle, ¿no? Que la serie termine con un juego que es casi el principio de la serie, a mí ese tipo de cosas no creo que sea una coincidencia. Y a mí cuando este tipo de cosas están planificadas, a mí me chiflan. Si hablamos de interpretaciones, el problema que tiene esta serie es que no te puedes quedar con alguien. O sea, todos lo hacen muy bien. Yo, por ejemplo, sí es verdad que me quedo con Richard, que es mi personaje favorito de la serie, sobre todo por la evolución que tiene el personaje en esta segunda temporada. Para ir cerrando, pues voy a comentar cuáles son los 3 capítulos que a mí personalmente más me han gustado, que son el número 4, Melón Verde, el capítulo de Copenhague. Me parece que ese capítulo rompe con el ritmo de la serie y le da... No sé, me parece un capítulo muy, muy añorable. Es como puro amor, no sé. La palabra es cariño. Pero me flipa, o sea, ese capítulo me flipa. Obviamente luego el capítulo número 6, Peces, que se ha convertido, creo que es una masterclass como capítulo, es una bestialidad tanto a nivel edición, diseño de sonido, montaje, o sea, todo en ese capítulo es acojonante y es un reto para el espectador. A mí, al menos a mí personalmente, para mí lo fue. Tuve que ver el capítulo en 2 partes porque es que estaba agotado, el capítulo me estaba reventando. Y luego por otro lado, el que para mí es mi capítulo favorito, Tenedores, capítulo número 7, donde vemos todo el arco de Richie desarrollarse, donde vemos esa evolución del personaje y donde por fin, pues yo creo que de una forma u otra, ¿no? Desde un punto de vista que parece que le están puteando, al final acabas simpatizando con él y te acabas enamorando del personaje. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Aquí está todo dicho y a más ver.